Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Estos días en los cines de todo el mundo se ha estrenado una película que ha generado sensación e interés en todo el mundo de la cultura de cine y sobre todo para el mundo del misterio. Y más aquellos que tienen esa creencia en el mundo de extraterrestre, en ese contacto. Es El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg, que, bueno, hay quien dice que es su obra más espectacular que ha tenido. Puntuaciones de 9,5 sobre 10. Claro, yo he ido con expectativas bárbaras, ¿no? Pero queremos analizarla y queremos mirar más allá. Es decir, aquí en esta película es donde al fin la humanidad le revelan un contacto con seres de otros planetas. Es lo que queremos analizar. ¿Cómo actuaría la humanidad cuando llegase el día de que hay vida concluyente alienígena? En definitiva, una película que, viendo cómo está transcurriendo el mundo y todas esas noticias que dicen desde el gobierno de Estados Unidos de que posiblemente dentro de poco nos den un gran, peligroso o grato mensaje, queremos analizar. Una noche para el día de la revelación. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde Aragón Radio, esta corporación aragonesa de radio y televisión. Y bueno, antes de nada, para que no nos empiecen a tirar botellas a la cabeza, hay un mensaje muy importante. Es decir, es un programa que contiene spoiler. Porque es muy complejo hacer un programa sobre cine sin hablar de la película, sin sacar un poco las tripas. Claro, no vamos a desvelar la película completa. Seguramente el que vaya a verla después pues irá con connotaciones que le vamos a dejar entrever. Pero me parece importante, cuando se habla de películas y dicen, bueno, vamos a hacerlo de forma sutil. Cuando se habla de películas hay que hablar de películas. Y hay que hablar de pasajes, hay que hablar del final, hay que hablar del inicio, hay que hablar del medio y hay que hablar de personajes. Es una forma de entenderlo y nosotros de analizarlo. Así que el que no lo haya visto, lo dejamos en cuarentena. O que lo vaya a ver esta semana y el fin de semana escuche este podcast a ver si está de acuerdo o no. Y el que lo haya visto, pues que nos deje comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero es ese trasfondo. Aquí hay un punto muy importante. También parece que hay guiños hacia un dios, hacia un creador. Muy interesante. Daniel Higueras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. No lo has presentado todavía, pero estoy Todavía aquí no, es un enigma quien está a No, nuestro bueno, lado. pero... Y no es Steven Spielberg. No, pero podría serlo perfectamente. Perfectamente. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Oye, ya sabes que a mí siempre que haya cine de por medio podéis contar con mi espada y hoy es un día importante porque al final, ya lo has dicho tú, no va a haber spoilers, no vamos a destripar la película, pero sí que es cierto que se van a hablar de temas importantes y sobre todo quizás de lo más controvertido que tiene el film, que es ese final, ¿no? Así que adelante con ello. Pues para hablar de esta película y también como nuestro jurista de cabecera, es interesante decir, bueno, y si vienen los extraterrestres, ¿qué punto de vista jurídico habría aquí? Pues no sabemos. Por eso el profesor Jaime Arenas, que mira hacia el cielo diciendo, por Dios, que alguien para este hombre. Buenas noches. Buenas noches y desde luego efectivamente es sorprendente tenerme aquí y haberme sacado de casa para grabar con el calor que está haciendo. Bueno, vamos sin americanas, sin corbata. El que no nos vea por streaming, pues habitualmente siempre, ¿no? Aquí quien les habla y el equipo pues suele ir con una americana negra, camisa blanca y corbata negra, ¿no? Es un estilo Men in Black, un estilo serio, pues para trasladar una imagen distinta. Pero no podíamos. Estamos ahora mismo fuera 40, 41. Aquí dentro en el búnker, está un poquito más fresco el búnker, pero absorbe la humedad y absorbe el calor del día y la verdad es que se está haciendo bastante complicado. Bueno, era hacer el programa o no hacerlo. O morir, ¿no? Me dice Jaime al entrar, había una lagartija a la entrada de la tele, la he visto que salía una ranura y ¿qué ha pasado? Bueno, sorprendente porque al final las lagartijas son animales de sangre fría que siempre están al sol, ¿no? Oye, ha salido de la franja de sombra que proyecta una de las columnas que hay aquí en la entrada de la radio, ha dado 2 pasos, le ha dado como un pequeño espasmo de esto que se ha quedado con 2 patas levantadas y ha vuelto corriendo no. a la sombra. Y cuando me he ido, seguía a la sombra la lagartija sin atreverse a salir al sol, porque entiendo que el granito que tenemos aquí fuera de suelo, las baldosas del suelo de la radio,
pues estarán a 50-60 grados. No, Está el a gran 40 hito y ha sido pegando. salir de la madriguera. No, y eso entre la lagartija y que Nacho, siempre que vengo a grabar, se empeña poderosamente en sacarme a pasear. Sí, hemos pues cruzado claro, andando en mitad de la solana de la… Es como una gran estepa en Aragón, y eso que hay que cruzar un río que refresca, ¿no? Refresca de Sí, forma… refresca, la vamos. visión. No, hoy la verdad es que en Zaragoza se está sufriendo mucho. Se está mal. Por el calor. Se está mal. Bueno, está mal. vamos a ver, hemos puesto música del Día de la Revelación, es una música John Williams, el compositor de cabecera que siempre va con Steven Spielberg. En este caso parece que no estaba de acuerdo en componer porque se había retirado ya de la composición cinematográfica, pero el director le dijo: a mí no me des calabazas, no me des más nombres, que tienes que ser tú el que la componga. Me sorprendió porque la película no destaca la música. No destaca la música, igual es que es demasiado… Bueno, os voy a contar… Venga, Os voy a contar atención, prepárense. la que lié en el cine. Yo estaba aquí preparando un plató el miércoles, ¿no? Rápido, todos los técnicos arriba, y claro, llegó un momento, digo, me tengo que ir al cine, tengo que ver una película porque tenemos que grabar Abismo para el viernes. Hoy estábamos para emitirlo, ¿no? Un día como hoy. Y claro, pues yo me saco mi entrada en los cines Palafox y cerquita, ¿no? En el centro de Zaragoza. Total, que llego. Es de las pocas veces que llego con… Sabéis que siempre soy muy puntual. Esto es así. Y llego con bastante tiempo. Llego con 20 minutos de antelación. La película empezaba a las 7:30. Llego a las 7. Y bueno, pues entro tranquilamente. Digo, venga, a coger un Aquarius. Y me cogí un paquetón de palomitas enorme, ¿no? Voy hacia la sala 3. Digo, ¿dónde? Al fondo, arriba, a la derecha. Yo voy hacia la sala 3. Y veo que todavía no había acabado la película. Claro, abro la puerta. No me lo puedo creer. Espera, digo, Dios mío, No me lo digo puedo que están creer. en el final. Cierro, digo, porque empecé a escuchar todos los comentarios. Digo, no puede ser. Cierro y a lo largo del pasillo, que no había nadie, estaba escuchando las conversaciones. Digo, no. Digo, me voy. No. Entonces me voy a las butacas que hay fuera, tranquilamente. Espero un cuarto de hora más. Empiezo a comer mis palomitas y todo. Y veo que ahí no entra ni el tato. Hizo en el cine. ¿Ahora no va a entrar la película o qué? Y digo, ahora, a la media. Y dice, total, que miró la butaca y empezaba a las 7. Entonces, lo que estaba escuchando era el comienzo de la película. Yo pensaba que era el final de la otra sesión. Y yo estaba fuera con… Espera, yo estaba fuera con las palomitas. Como Que no ha acabado todavía. No. Total, que entro y me veo… aquí empieza el spoiler. Fíjate cuándo llegaría. No sé ni de qué iba la película. Yo siempre digo que… Os he dicho estos días que 2 horas y media, para mí 2 horas y cuarto posiblemente le sobren. Y entro en el cine… Primer spoiler, 2 horas y cuarto le sobran. entro en el cine, perdonad, y empiezo a escuchar a la actriz hablar en ruso. Digo, ay, va, que lo he cogido en versión original. No sé, cosas de esas… Total, que no veo nada, me voy a la butaca, que es la primera, me tropiezo y toda la bebida se cae encima del señor de delante. No, Nacho, tío. Entera. ¿Qué dices? Bueno, con el calor, pido disculpas, toda la gente mirando. Sí, pero le diste el cine a ese señor, lo sabes, ¿no? Lo sé. Vale, que me disculpe. No creo que nos escuche en Abismo, pero bueno, igual si Nunca le se llega, sabe. nuestras disculpas. Total, que claro, pues, yo empiezo a comer palomitas, claro, si me pilla te atragantas, ¿no? Se te queda esa, empezar a toser, Sí. me entra el ataque de tos, me tengo que salir. Y cuando entro, hay una persona al lado que me dice, pues esta película no da tanto miedo. Digo, pero es de alienígenas. Me dice, pero no es de terror. Se había confundido el hombre de película, estaba también en otra, en vez de estar en la otra, yo me había equivocado de tiempo. Total, que me pegué media película descojonándome de mí mismo hasta que, no sé, llegué al final. ¿Y en ese cine pagáis? Sí, no me acuerdo, 6,50 o 7,50. A este le cobran doble. Si le fastidia la película a los que ya la han empezado a ver abriendo la puerta. Claro, con lo luego que le soy. tira. Digo, no. Claro, todo el bote se abrió porque es que no cierran bien las tapas. Todo el soufflé del Aquarius. Madre mía, Por encima, película empezada. porque encima le dije al delante, digo, no me pongas mucho hielo. Me dice, hielo se pone igual. Claro, porque al final echarían más líquido, por lo cual tendrían pérdidas. Es una de las visiones que tienen en el cine muy desacertadas para mí. Y claro, pues en esa ebullición pues saltó el Aquarius, el uno chipeado, yo me ahogué con las palomitas, el uno que estaba equivocado de película, que no entendía nada, porque decía que no había ningún fantasma, ni había miedo, claro. Eran unos extraterrestres que nunca llegaban. Pero que se pensaba que iba a haber una de los Warren. No lo sé. Debe haber otra en cartelera que es de terror. Y este hombre, pues se equivocó.
Total, que claro, yo entré en un momento donde escucho a una persona hacer unas tonalidades un poco... y digo, claro, ahora sin saber el inicio, podía haberme enterado del principio, pero justamente me escapé del principio pensando que no era mi principio, que era el final de los anteriores. Bueno, un éxito, ¿no? Digo, bueno, pues hay que contar la película, hay que hablar de... Fue una revelación. Sí, pero no la vas a contar tú, ¿eh? Porque, madre mía. No, pero os puedo contar mi visión del final. El final me encantó. Me encantó. El final es muy bueno. Y quién fuese esa persona. Me encantó. Y la serie de mensajes que hay. Muy, muy, muy bueno. El resto, pues claro, yo venía de esos 9,5. Estaba escuchando en la autovía, me acuerdo, estaba por Andalucía, escuché Cadena COPE. Y el crítico de cine, ¡un 9! Digo, un 9 le están diciendo. ¿Desde cuándo? Un crítico no sube del 2, ni para atrás, del 2 de 10. O sea, tienen que dar un poco de interesantes. Oye, un 9. Digo, Dios santo. Y luego un amigo me dice, es una barbaridad la película. Digo, tengo que ir a verla. Y claro, igual es que cuando vas con el hype tan alto... Suele pasar. Y ¿sabes lo que me fastidia a mí? Y no me gusta cuando estás todo el rato mirando el reloj a ver lo que queda de película. Se me hizo muy, muy larga. A mí eso no me pasó. Es cierto que mi situación es totalmente diferente porque yo fui... ¿No tiraste nada? No, yo no tiré nada, llegué bien al cine. Entré cuando tenía que entrar, Nacho, y vi la película que tenía que ver. No había mucha gente, hay que decirlo. ¿No? No había ni un cuarto de entrada. Yo la vi al día siguiente del Era estreno. una mala tarde de toros. En fin, quiero decir que al final a mí no se me hizo larga. Sí que es cierto que tiene algunos pasajes, quizá no vamos a decir prescindibles, porque yo no creo que nada en el cine de Spielberg sea prescindible. Todo tiene un porqué. Steven Spielberg no da puntada sin hilo, es un cineasta que no da puntada sin hilo. Él todo lo que lo trabaja y lo que nos muestra tiene algún sentido, aunque sea niño. Pero es que ha hecho peliculones tan inmensos. Pero desde ¿sabes lo que Jones pienso, Nacho? Hemos hablado tú y yo de esto antes de hacer el programa. Hay una premonición del profesor. Hay una premonición. El profesor, 2 semanas antes de ver esta película, dijo una frase que aparece en la película. Ah, sí, es cierto. Dijo que un presidente de Estados Unidos no tenía que tener información de esto porque claro. En 8 años se convertía en civil. Oye, la misma frase que dicen en la película. Digo, ostras. Es que soy un infiltrado. Digo, tengo que empezar a darle credibilidad a lo que me dice el profesor en los programas. Hombre, pero yo lo hago. Qué sinvergüenza. Es que ¿cómo puede ser? Yo lo que tengo que decir, lo primero de todo es dar gracias a Dios, a la providencia o a lo que sea. De que te acompañaron a ver la película. Por no haber ido contigo a la película. Que me llamaste, sí, vamos a ver la película. Y dije, claro. no, ya tengo acompañante, no voy contigo a verla. Es que modificar su agenda es complicado. Pues te lo hubieses pasado bien, porque te hubieses escondido. Hubiera pillado un rebote de 3 pares de narices. Pues mira, yo soy de los que me gusta estar mínimo un cuarto de hora antes de que empiece la película. Perdona, que yo fui un cuarto de hora antes, pero en un horario pues ficticio. Sentado para ver los trailers tranquilamente, habiéndome ya sentado, colocada mi bebida y las palomitas, lo que vas a comer. Si es que era mi proyecto. Entonces, claro, yo ir a este tipo de cosas con Nacho, como sé cómo suelen empezar y cómo sobre todo suelen acabar, prefiero evitarlas. Y este es un ejemplo más que además todo el mundo va a poder comprobar que es verídico porque lo ha contado Nacho. Sí, claro. Pues anda, que llegamos a… Imagínate que viene Alberto también, ¿no? Bueno, es que ya a mí cuando me dijo al día siguiente, ¡buah! La he liado en el cine, que os lo conté en el programa. Cuando ya no me lo quiso ni contar, ya me imaginaba que le había fastidiado la película a media sala, al señor, al tal. Bueno. No, pero es que eso antes hay una… A ver, es verdad que está muy oscura la sala. Pero la sala de cine… Pero Nacho, imagínate ese señor todo pegajoso 2 horas y media de ¿Sabes película? que no dijo ni nada de eso? Se volvió así. Igual estaba durmiendo. Pues llega a ser Coca-Cola y ni te cuento. Era Aquarius, y era Aquarius Light. No, parece una tontería, pero es que si no te puede dejar pringado. Hombre, no, por supuesto. Vamos, pero digamos 4 toallitas. Venga. Volviendo a la película, vamos a sí. empezar a hablar del tema, que si no dirán que nosotros también de este programa se pueden recortar 20 minutos. Sí, claro. O sea, yo la película… y 1 hora para recortar. Yo, fíjate, de esta película llevaba unas expectativas muy altas cuando empezaron a anunciarla, ¿no? Y yo decía, joder, que Spielberg haciendo una película sobre el día de la revelación de los extraterrestres, digo, puede ser algo pues a la altura de ET, de encuentros en la tercera fase, o sea, una película de estas que quede como para la historia. Y luego empecé a ver comentarios, pero claro, que intentaba que no me hicieran spoilers, ¿no? Comentarios de que no era tan buena. Y yo decía, joder, pues esta gente, porque dice que no es tan buena, si tiene pinta de que va a ser un éxito en taquilla y
un blockbuster, ¿no? Que seguramente lo haya sido, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, claro, a mí me pasa un poco que quizás como iba con esas expectativas tan altas, es verdad que la película se me queda corta en contenido. ¿Por qué? Primero, porque no me da la sensación, y yo no soy un experto en cine, pero no me da la sensación de que desarrolle bien a los personajes. Me quedo con muchas dudas sobre el porqué de la forma de pensar de los personajes. Yo pensé que era incluso intencionado. El eso. porqué de su forma de actuar. Pero bueno, eso, ojo, que igual luego Spielberg sale explicando la película y resulta que no nos hemos dado Sí, cuenta de Sobre todo, de la quizá mitad. por los antagonistas, Yo ¿no? esperaba que fuese muy ¿Hablamos? conspirativa y Claro. no. Luego, es verdad que quitando quizás la escena de cuando el coche atraviesa la casa para huir de la empresa esta Wardex o Wordex, sí. Wordex. Por susto. Quitando eso, la verdad es que a nivel fílmico podría ser la típica película que ponen el domingo por la tarde en Antena 3. Y luego me pasa, y esto espero que me quitéis la idea de la cabeza, pero me pasa como con Indiana Jones y la última cruzada. No, como en Indiana Jones y En busca del arca perdida. La primera. ¿Qué pasa? Pues que toda la película en realidad es inútil. O sea, es decir, el Bueno, vamos a protagonista- ganar unos escucha, haters. el Jaime. no. No estoy todo lo que es de la acuerdo, histo- pero- todo lo que es la historia en el sentido de que el protagonista podía haber ido directamente a la nave donde ponen la casa Entonces, se acaba ficticia la película. y la chica con su intuición podía haber ido directamente ahí. Es un poco como lo que pasa en Indiana Jones y el arca perdida, que esto por culpa de Big Bang Theory, de la serie, si la habéis visto, me fastidiaron una de mis películas preferidas de la historia. La intervención de Indiana Jones, si no hubiese intervenido no habría pasado nada, porque al final los nazis hubieran abierto igualmente Sí, claro, el arca, claro, se habrían muerto pero- todos y la habrían Pero recuperado. escucha, lo que yo creo que pasa aquí es que hacen un plan de buenos y otro de malos, ¿no? Que van ahí luchando en la película, y hay un momento en el que creo que les sobran los malos. Pero si es que Por todo lo que no saben qué hacer con ellos y lo meten ahí en es ese una último guión. persecución que cada vez que los encuentran se les escapan de la manera más tonta, ¿no? Sí. O sea, es cierto que luego cuando termina la película te puedes dar cuenta que esos poderes, por así decirlo, o esa capacidad que tiene la protagonista para leer la mente de las personas y ser empática y hacer que cambien su opinión, ¿no? O su forma de actuar, pues claro, es un poco al final lo que quizás los aliens nos quieren trasladar. Sí. Pero claro, es tan repetitivo ¿No viste tu guiños hacia que Nolan? a mí se me aburrió un ¿Hacia poco. Nolan? Sí. Su estilo de Nacho, película. me pueden sorprender muchísimas cosas, pero que tú precisamente me digas eso me sorprende. Es que en demasía. tuve que ver cosas de Nolan para hacer estos programas. Vale, pero ¿y qué guiños? No sé, no yo he creo visto que ningún guiño yo. también se. Hacia Esa Nolan. forma de Ghostbuster, ¿no? De desaparecer, aparecer, de camiones de bomberos y tal, que me parece también que es un guiño. Pero yo veo también algo de dimensiones por ahí metido. Esas desapariciones, ese poder de una piedra que te permite ver o no ver, te permite entender casi telepáticamente o no. No lo sé, me generó. No sé si tienen algún tipo de relación entre ellos o han trabajado juntos. en No, alguna trabajar ocasión. juntos no han trabajado juntos. Pero vamos. Pero yo vi un pequeño refrito de varias. De haber bebido de películas actuales, es mi impresión, siendo que yo no soy un gran cinéfilo, te estoy que decir, o sea, estoy opinando de cine desde mi punto de vista, porque me gusta o no me gusta una película. Si no llega a ser Spielberg, diría que no me ha gustado un pijo. Pero como a Spielberg lo tengo yo en un pedestal, pues digo que debería analizarla mejor. Pero os voy a decir una cosa, me gustaría verla de nuevo. Es que eso te iba a decir yo antes. Yo creo que es una película que nos pasará, ¿eh? Que gana con un revisionado futuro. Es decir, la de Mirando arriba, no mires arriba, no sé cómo Sí, era sí, esa. No mires arriba. No me sí. gustó nada. Oye, con lo que me dijeron por decir que no me gustó esa película, me parece horrorosa, un rollo. Pero también es cierto que Interestelar me pareció un rollo patatero la primera vez que lo vi, yo lo he dicho muchas veces, pero luego la he visto 4 o 5 veces. Bien, hasta que la vas a entender. Pero igual soy muy simple, seguramente, no entendí nada. No, entendí A ver, nada. yo creo que el problema de esta película, el problema para mí, es que es un tema tan potente que esperas algo muchísimo más grandilocuente. Sí. Claro, decir, es que es de avisar a la humanidad Claro, pero- de que están aquí. Hay Claro, un- yo la comentaba la película
y decía, joder, macho, es que yo me esperaba imágenes de la Casa Blanca, el presidente en el despacho Oval diciendo, lo van a decir, ¿no? Pues lo decimos nosotros antes. O sea, Cortada la señal, no sé, sí, muchas cosas. Fue como, muchas cosas. es como muy de andar por casa. No hay ningún guiño a Pero las sí que es altas verdad esferas, que tiene eso. cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay un trocito de vídeo, unos fotogramas, en los que sale Nixon Sí. con creo que se llamaba Gleason o no, Jackie Gleason creo que era. El actor. Sí, que era un cantante, actor y tal. Y claro, hay una leyenda de la ufología y es que había una fotografía de Gleason y Nixon viendo unos cuerpos de extraterrestres. Y en la película Spielberg lo recoge. Sí. Claro, lo recoge y tú puedes pensar, le está dando veracidad a este archivo, porque además si te fijas en la fecha, porque es como la grabación de una cámara de seguridad, no me acuerdo qué año pone, creo que pone el año 73 o así. Pero dices, bueno, puede que Spielberg, a esas leyendas, a esos vídeos en internet que dicen ser filtraciones y que algunos son filtraciones y otros son auténticos fakes, como que a este en concreto le está dando veracidad, ¿no? Y la cuestión es que Spielberg presenta esta película, o mejor dicho, la estrena, en un momento en el que estamos viendo, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Como hay un auténtico movimiento para la desclasificación en Estados Unidos. Estamos expectantes, mucha Como gente. la NASA ha empezado a desclasificar estos meses de atrás y hemos podido constatar, corroborar, ratificar, afirmar y seguramente en muchos casos decir, ya os lo dije, como la NASA, las propias fotos de, entre otras, las misiones lunares estaban manipuladas. Y eso es algo que mucha gente que se fue a la tumba pensando que estaba loco o que le llamaban loco, tenía razón. Decir, oye, macho, es que ahora mismo la NASA nos está presentando esas fotografías que estaban manipuladas y nos las han estado enseñando manipuladas durante 50 años. Entonces estamos en un momento en el que también se corrió hace unos meses, y no sé si lo contamos en algún otro programa, ese rumor entre los periodistas acreditados de la Casa Blanca de que Trump tenía pensado hacer una rueda de prensa, una comparecencia el 7 de julio que coincidiría con el aniversario de Roswell, del incidente ovni de Roswell, para dar una noticia muy importante que poco menos iba a cambiar la historia de la humanidad. Pero es que además tenemos esas declaraciones de Obama en las que en los créditos, que no te quedaría saberlos, de la película hay un guiño, un poco menos que le agradece a Obama por esas declaraciones en las que dice que hay extraterrestres, aunque luego intentó corregirse. Pero claro... ¿Qué dijo Obama? Sí, le preguntaron si los Sí, extraterrestres... en un podcast creo que fue además, ¿no? No sé cuál es la... El podcast. No sé cuál es la pregunta exacta, si usted cree en los extraterrestres o usted sabe, pero bueno, la cuestión es que como él dice que sí, ¿no? Sí. Que existen los aliens, dice. Sí. Dijo así. Entonces, Textualmente. Entonces, claro, estamos en un momento contextual. Es que estamos en un momento esperando algo, es verdad. A mí me recordó que estamos de nuevo inmersos casi en los años 70, buscando un poco ese contacto. Hay ahora mismo una fiebre muy importante sobre la ufología. Más que la ufología, hay una fiebre muy importante sobre el contacto, ¿no? Sobre ese contacto que puede haber. Claro, hay una desclasificación muy importante. Trump hace mucha teatralidad, posiblemente para dar cierta veracidad, algo que igual no exista. Propone ruedas de prensa. ¿Cuándo era? Ahora, dentro de muy poquito, ¿no? Una rueda de prensa Esa la que ha dicho Jaime, el 7 o el 8 de julio. Sí. No, el 7 de julio. que iba, igual hemos soltado el programa, no lo sé, que iba a cambiar todo, ¿no? Entonces, y justamente aparece una película, no es una película cualquiera, es del gran Spielberg, es como su obra final, ¿no? Puede ser, y te deja, tú llegas diciendo, wow, a ver aquí un... Pero es que además es una película... Perdona, y ¿sabes qué es lo que ahora más me llama la atención? Que lo lógico es que haya una conspiración gubernamental, pues no, es todo lo distinto. Y ese final que dice una frase, una palabra. Una palabra solo, sí. Era Escuchad. Pero claro, escuchad lo que ha ocurrido o escuchad lo que va a pasar, ¿no? No sé si ha sido algo igual, una película un tanto orquestada. Yo entiendo que el final de la película en el que aparece ella en primer plano ahí en el plató de las noticias y dice, escuchad, es que van a dar el mensaje
que los extraterrestres les han transmitido. Sí, bueno, de hecho se lo dice. Se lo dice al otro y el otro se lo Exacto, comenta. se lo traduce. Porque eso, efectivamente. Entonces ella dice, escuchad. Y ahí nos deja Spielberg. Ahí nos deja, sin saber cuál es el mensaje que nos van a dar. Que sí que es verdad que en el cine de Spielberg generalmente siempre pues tenemos a estos antihéroes, ¿no? Que al final pues bueno, luchan contra sí mismos, se equivocan, pero al final siempre Spielberg es un gran humanista, siempre ha creído en la bondad del ser humano y por eso nos traslada que la fuerza del universo y la fuerza de la humanidad se basa en la empatía, ¿no? Por eso ella se pega toda la película diciéndole no te preocupes si hace esto, o deja al que te está maltratando, pero todo tira bien, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O enséñale, o vete a cenar con tu mujer y haz no sé qué para hacerla reír. Ese tipo de cosas. Hay unos guiños muy, muy, muy importantes para mí, que es, hay 3 momentos claves. Uno que aparece una vida tanto monástica, ¿no? Con una monja, una que ha salido del convento. Hay una frase donde alguien se arrodilla y le tiene como una deidad diciéndole que ella va a ser el próximo dios, ¿no? Yo creo que eso es una mofa que hace Spielberg y de hecho es una de las cosas que no me gustó nada de la película. Pues fíjate, yo te voy a decir lo contrario. Yo pienso lo contrario. Pero te voy a decir lo contrario porque hay algo muy interesante para mí, que estos son, al final estamos haciendo aquí locuraciones. Hay algo muy interesante para mí porque él mira, estamos mirando hacia el cielo, ¿no? Mirando a los astros, mirando a ver quién viene de ese otro planeta. Los extraterrestres pueden llegar a ser los animales. Es que todo esto, y me diréis, Dani se va a reír ahora, ¿no? Todo esto que él está contando de esos astros, de ver las deidades allí, es desde el origen de nuestra mente. ¿Es verdad? Y los animales son los que se plasman como los dioses. Los dioses creadores son los animales. Y es lo que él luego está plasmando en una película 60.000 años después. ¿Qué es casualidad o no? Pero bueno. Yo creo que el mensaje que nos da Spielberg con la película es muy claro, ¿no? No es una película de aliens, es una película de seres humanos. Y la base es la empatía. Es así, lo ha dicho Jaime, ¿no? Esa es la base de la película. Ese es el leitmotiv de toda la película. Es decir, entendámonos entre nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En base a qué? Bueno, yo creo que Spielberg, al contrario de lo que… yo pienso al contrario de lo que dice Jaime, ¿no? Coquetea mucho con la religión, pero para bien. Es más. Si a mí… Es que lo arregla con la figura de la monja, de la hermana, que, digamos, está… Cuando habla con la novicia, es que no me acuerdo de los nombres. Pero dice, no pasa nada, sí, seguramente habrá más. Dios claro. Tiene una creación inmensa. Ya, pero por ejemplo, cuando… En el momento en que ella se mete a la casa, que una de las del equipo se arrodilla y se santigua, sí. Y entonces se vuelve la protagonista y dice, no quiero ser el dios de nadie. Hostia, siempre lo hacen con los cristianos. Spielberg no se habría atrevido a hacerlo ni con un judío, ni con un musulmán, ni con un hindú. Siempre tiene que… Yo no sé, alguno me dirá, no, es que es lo más reconocible del mundo. Pero de verdad Spielberg piensa, poco conoce la religión cristiana. Alguien se piensa que van a identificar a esa persona con Jesucristo, alguien se va a arrodillar y se va a santiguar. Es con eso precisamente con lo que juega. Fíjate, yo creo que la película… Que es una mofa al No lo veo como una mofa, lo veo como una referencia directa, además, ni siquiera velada. Le dice, yo no voy a ser la religión de nadie. Es que los cristianos no se ofenden de que se rían otras religiones. Ahora nosotros criticamos nuestras propias películas. No me refiero a la frase de no voy a ser el dios de nadie. Eso, obviamente, eso está bien. Me refiero al hecho de que tenga que ser una persona cristiana que se arrodille y se santigüe. O sea, yo cuando lo vi digo, a Spielberg se le dio la pinza. No, yo sé. Esto cualquier cristiano que lo vea va a decir, este tío es subnormal, obviamente es judío y lo que ha hecho es reírse de nosotros. Que luego lo arregla con la visión de la hermana que acepta la existencia de extraterrestres y que eso no tiene ningún tipo de problema para ser compatible con las creencias religiosas del mundo, me parece muy bien. Pero eso… O sea, yo creo que Spielberg ahí ha patinado, pero muchísimo. A mí personalmente me pareció una falta de respeto. Yo lo vi como un delirio. Porque además la persona que lo hace es del equipo y sabe que en todo caso son extraterrestres. En ningún momento son dioses. Entonces, que haga eso, a mí yo creo que Spielberg ahí ha patinado, que la frase está muy bien. O
sea, lo de no quiero ser el dios de nadie, pero lo podía haber enfocado de otra forma, porque a mí personalmente eso, no voy a decir que me ofendió, porque es una película de Spielberg. Spielberg es judío, ya sabemos cómo hace sus películas, que no intenta ofender a nadie. De hecho, trata con mucho respeto el tema de la religión, pero yo creo que ahí patinó. Jaime, pero, que en el guión eso tendría que haber persona que ha desaparecido. tenido una visión mariana se convierte, está idolatrada por mucha gente. Entonces, igual es ese éxtasis que tienen porque claro, son los fanáticos de los contactados, ¿no? Que necesitan esa vida extraterrestre. Igual ese fanatismo dicen, es que tú eres la contactada, tú eres nuestro Dios. Dios. Y te haces la señal de la cruz. Hombre. Bueno, igual lo que están diciendo. O sea, me ves a mí que viene mañana una nave, se posa en la Plaza del Pilar, baja un alien rodeado de un aura y me ves a mí hacer la señal de la cruz. O sea, yo puedo. No, pero no sé puedo sorprenderme. No se estás antiguando con un alien. Puedo saludarle, pero. Saludarle. Cuenta tú. No, te quiero decir, pero no, te quiero decir que pero hacer la señal de la cruz es que no tiene ningún pero, Jaime, sentido. fíjate, es que no, que es capaz. A ver si te convenzo. No intento convencerte de lo contrario, pero a ver si te lo hago entender de la forma en que lo vi yo, ¿vale? En que lo identifiqué yo. Esto era a mitad final, o sea, yo lo vi. Es decir, claro, sí. Lo mejor es que no sé cómo empieza la película. Entendemos que lo viste. Es un ser humano delante del que se arrodilla y se santigua. El Hijo del Hombre era humano, ¿no? Que sí, pero que es que. Vale, no tiene escucha, la referencia de Spielberg, tal y como yo la quiero ver y me la he tomado, y hay gente que coincide con esta hipótesis, es que te está diciendo claramente que ya hubo un intento de que todo esto se arreglara. Ya hubo un intento, ya hubo un contactado antes, que fue Jesús de Nazaret. Claro, entonces me estás diciendo que lo que ha hecho Spielberg es una blasfemia. Es comparar a esta señora, que es una contactada de los aliens, sin más, con el Hijo de Dios. No, lo que te está diciendo. Sí, que Jesús no es Dios. Entonces, claro. Que Jesús ya era un enviado. Eso es una blasfemia. Claro, bueno, pero para el judaísmo Jesús es un profeta. Claro. No, para el judaísmo Jesús no es nadie. Es para el Islam. Para el Islam es un profeta. Sí, para los judíos es verdad. un falso, un mentiroso que existió. No, sí, pero para el judaísmo, o sea, no hay una muerte en la cruz, no hay. No, para el judaísmo, Jesús fue escondido fue una y murió especie de rabino que se intentó apropiar del título de Mesías, que es lo que ellos siguen esperando. Que no pasa nada, que tampoco es cuestión de ellos esperan el último de las religiones, último templo y sí, esperan que llegue. Pero es un tema que a mí me pareció que de todo lo de la película, que te puede gustar más o menos, cómo está enfocada, que yo creo que el ritmo es un poco lento, pero bueno, es mi forma de pensar. Bueno, igual son cosas de la edad. Ya, pero cuando hablas de un tema tan delicado y eres Spielberg, que no eres un tío que hace una película que van a ver 4 gatos en el cine, ¿sabes? Que te van a ver millones de personas. No puedes hacer eso. Pero es que yo lo veo como un guiño bueno, al cristianismo. No, pero como un acercamiento. Que salga Spielberg, lo explique, pero cuando salga y diga que ya hubo otro antes enviado y era Jesús, entonces tendrá que salir el Papa y decirle, mire, señor Spielberg, no atente contra mis creencias, que nosotros de los judíos no decimos nada. Bueno, el Papa actual no creo que le digan. El Papa actual pasará y dirá, nos queremos. El anterior menos. Oye, y dentro de todo esto que se cuenta, dentro de ese proyecto en avisar a la humanidad de que va a haber un contacto, ¿cómo creéis que una humanidad reaccionaría? Imaginad, ¿no? Que todas las televisiones seguramente no se enteraría casi nadie, pero todos los medios, los móviles se bloquean, o que tú estés mirando Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, te empiezan a aparecer esos vídeos, esas imágenes en directo de que están desclasificando información. No sé cómo actuaría hoy. Hoy me parece muy difícil que ocurriese que se pinchase en todos los canales, porque no habría credibilidad a esas imágenes por culpa de la inteligencia artificial, que aquí también se deja entrever un poco. Yo no me las creería, pues porque no sabes si no han hackeado, si esto está preparado. Pero en caso de que te lo diese un medio fiel, ¿no? Los informativos de esta casa, por ejemplo, pues al final son noticias contrastadas, y te proponen y te dicen que hay vídeos de que no que haya ovnis, eso es lo de menos, sino que hay vida en la Tierra de extraterrestre y que conviven con nosotros. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? Tenemos la vertiente del caos, del fin,
casi bélica, ¿no? Contra ellos, la necesidad de saber qué es lo que... Porque, claro, el problema es que cómo dosificas esa información, porque luego llegaría a decir qué quieren, cómo son, qué es lo que dicen, qué es lo que piden, dónde están, cómo identificarlos. Si te dicen, no, es que son personas que tienen la nariz aguileña, pues hay gente que seguramente apalease o habría idolatría hacia los que tienen una nariz. Es un tema que yo creo que nunca, pues muy difícil que eso se llegase a comunicar y a decir, sobre todo si están entre nosotros. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo dices? Porque el ser humano es capaz de todo, es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Bueno, hay planes de contingencia e incluso comisiones de estudio precisamente que lo que analizan es cómo llevar a cabo una revelación de este tipo a la humanidad, no tanto por la revelación como tal, sino por los efectos que pueda tener, ¿no? Yo no lo sé cómo se lo tomaría la gente. A mí mañana sale Donald Trump y dice... Sí, o el presidente de España diciéndolo. No, el presidente de España no me creería nada. Pero sale Donald Trump y dice que efectivamente existe la vida extraterrestre, que incluso han recuperado artefactos voladores, ovnis, tal, desde los años 40-50, y sinceramente para mí no cambiaría nada. No cambiaría nada porque yo estoy convencido de que ya lo sabías. La vida fuera de la Tierra existe. La duda que tengo es si realmente han llegado aquí, entonces que me digan, no, sí que han llegado. Vale. Y bueno, pues tampoco hay mucho más. O sea, pues vale, pues han llegado. Nos lo han estado ocultando como nos han ocultado tantísimas cosas a lo largo de la historia de los gobiernos. Pero lo que decías tú antes de que el presidente del gobierno, al ser civil, no tiene la opción para conocer determinadas áreas porque son secretos que afectan, como ellos dicen, a la seguridad nacional, pues imagínate si Trump, si Obama, si Biden, si Bill Clinton, si los Bush, si esa gente ha pasado por la presidencia de Estados Unidos y ha sido totalmente ingenua y desconocedora de determinadas agencias y determinados secretos, no. que no vamos a ser nosotros, ¿no? O ellos saben que va intrínseco en el cargo y, pues y no si tú lo dices, el resto de otros presidentes van a decir que está en majareta. No lo sé. Existe una teoría que es la de que los presidentes de Estados Unidos se pasan de unos a otros un libro con determinados secretos de Estado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto un presidente de Estados Unidos... No, porque Trump lo hubiese escaneado ya, lo hubiese metido en PDF. En Twitter. Tiene acceso a esa información. Pero también te digo una cosa. Donald Trump es una persona que desde mi punto de vista es bastante ególatra, ¿no? O por lo menos su perfil público da esa sensación, ¿no? La forma de comportarse, la forma de hablar, determinadas declaraciones que hace. Y estoy convencido de que él quiere pasar a la historia. De momento, con sus acciones geopolíticas no lo está consiguiendo. No ha conseguido parar la guerra en Ucrania, se ha metido en una guerra en Irán que tampoco está terminando de conseguir parar. O sea, ¿cuál es la forma? Desde mi punto de vista, pocas opciones le quedan, ¿no? Pero ¿cuál sería la forma para pasar a la historia de la humanidad? Pues, como el presidente que reveló la existencia de aliens. Y más con el cabreo que se pilló cuando lo dijo Obama, que es cuando salió diciendo, salió Trump diciendo, vamos a investigar a Obama porque quizá está hablando de temas de los que no debería hablar porque son secretos de Estado. Eso lo dijo en una comparecencia de Donald Trump. Entonces, yo si fuera Donald Trump... Perdón, Obama lo dijo después del cargo, ¿no? Sí, claro. Claro, pero bueno... Obama lo ha dicho hace, ¿qué? 4 o 5 meses, como mucho. No, menos. O menos, quizá. Pero sí. claro, pero tú, aunque dejes el cargo, no puedes hablar de determinadas cosas que sabes, ¿no? Entonces, si Donald Trump quiere pasar a la historia de la humanidad y esta información se tiene y es real... Pero claro, coincide que ese podcast de Obama es con el estreno de la película, a la cual Spielberg le hace un guiño. Fue un poquito antes. Bueno, sí, pero un par de meses antes. Pero que coincide previo al estreno y Spielberg hace un guiño. Claro. Oye, claro, esto te da a entender decir, bueno, pues entonces poco a poco me están diciendo que por presión se va a tener que comunicar y decir. Mira, yo no sé. Yo creo que obviamente las administraciones y entes gubernamentales, al margen de la administración que gobierna en ese momento en Estados Unidos, mantienen en secreto muchas cosas que no saben ni los presidentes del país. Es decir, aplican la negación plausible. Ya está. No sabe nada, no va a decir nada. Hombre, a Biden desde luego no se lo diría. No, claro, bueno, pero da igual ni a Biden ni al que sea. Yo creo. Ahora, estoy convencido
como dice Jaime, que si hay una administración que puede sacar esto a la luz, es la de Trump. Pero por eso mismo, porque por ese... Además coincide con el 250 aniversario Claro. de Estados Unidos, con toda la desclasificación de la NASA. Es la gente que es más conspiranoica que yo todavía, que los hay, dicen que toda esta serie de cuestiones, como por ejemplo el Día de la Revelación, no son más que parte del primado negativo. Correcto, el O sea, primado es decir, negativo. te están enseñando una realidad, pero te la enseñan a través de una película, Claro. con lo cual tú piensas que es 100% Y ficción. Hollywood es muy escaparate del primado Claro. negativo ya. Lleva muchos Sí. años diciéndose que la fábrica de sueños es eso. Te están abriendo una ventana a un futuro plausible que no podrán negar que no te lo han dicho. Que eso es el Claro. primado negativo. Al final decir, que nosotros ya os lo avisamos. ¿Cómo? Pero sí. Ah, Y mientras, los rusos en silencio. Esta visión es muy interesante, que la gente no lo mira. Los rusos, vamos a decir, los soviéticos hoy no, pero es que todos estos sucesos ocurrieron cuando era la Unión En Soviética. la Guerra Unión Fría. Claro. Y ahí es. Yo siempre digo, esto es como lo de la Luna. Tantas críticas que hay a la Luna, de que si se llega, que no se llega, que no, los rusos siguen callados. Y eso saben igual o más que los estadounidenses. No se piensen que los rusos no tienen ni idea de esta Pero cosa. y no se te olvide la tercera pata de este juego, los chinos. Sí, pero llegan un poco más tarde. No, pero ahora. Yo hablo ahora. Bien. De este tema. No hablo de la luna. Pero Hablo de este tema. los rusos, si hablasen. Y están con el tema del cosmos, absolutísimo silencio. Es hay verdad un que ellos son silencio. muy herméticos, incluso para su propio país. No dejan de ser soviéticos. Es verdad. Es una forma. Sin embargo, al contrario que en No. Estados Unidos, sí que creo que Putin, No, por ejemplo, lo sabrá todo. Claro, pero los rusos. Pero es que Putin lo sabía antes de ser Pero presidente. perdón, los soviéticos es una creencia en levantar muros. Aunque parezca muy duro, es verdad. La solución es el silencio y una cortina. Sí. Y Bueno, el telón de acero. va a seguir siendo así, pero la solución siempre era Hay- levantar un sí, muro sí, sí. invisible o visible, pero es la forma de Hay silenciar. auténticas conspiraciones, o teorías, mejor dicho, de la conspiración, basadas en la información que tienen los rusos e incluso en artefactos que han recuperado. De hecho, bueno, esta no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay una muy famosa que es un vídeo que dicen que es real, no se sabe si es real o no es real. Desde luego, si no es real, está grabado con actores, no puede haber IA porque es un vídeo que yo llevo viendo 15, 20 años. Y es la negociación con un alto mando de la URSS, es justo antes de la caída, en el que está dispuesto a vender archivos secretos sobre el tema de la huida de Hitler, de la recuperación de restos de tecnología nazi, a unos periodistas que se hacen pasar por empresarios que quieren la tecnología, ¿no? Y entonces, en ese vídeo, llega un momento que pasan al tema de los ovnis y el general les dice que sí, que también tiene a disposición archivos secretos sobre la recuperación de artefactos extraterrestres y tal. Esto tiene muchísimos años y además es la típica cámara oculta de botón que se oye cuando se mueve la ropa. Sí, la tal. ropa. Pero bueno, pero los rusos, desde luego, cuando sucedió el tema de la llegada a la Luna y el resto de la Guerra Fría, obviamente tenían monitorizado todo. Es uno de los argumentos, ¿no? Que dices, ¿llegó el hombre a la Luna? No, pues seguramente llegaría, pero... Sí, porque lo hablamos pero, aquí ya, además. Pero ¿llegó como nos lo enseñaron? No, bueno, ya estamos viendo que... Pues seguramente no. O sea, seguramente una retransmisión en directo, en vivo y en directo, como hicieron, pues seguramente no. Pero los rusos se tuvieron que callar porque seguramente verían cómo se llegó realmente. Claro. Y dijo, bueno, pues no, como tampoco tenemos una cámara en la Luna para saber si esto es real o no, pero hemos visto que han llegado, nos tenemos que callar. Los rusos no pueden, no se habla de forma tradicional el vecindario, o sea, decirlo así. En Estados Unidos, pues, por decirlo un poco más bocázar, todo lo que ocurre pues son los chismes, se van hablando, pero es que Rusia es la mayor extensión de terreno que existe en un país del mundo. Y todo ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos es el quinto. Estamos en Rusia, la Antártida, Canadá, China, Estados Unidos, o China, Canadá, Estados Unidos. Y el quinto. Y en el quinto ocurre todo. Me quiere decir que con la semejante estepa que hay en la tundra, en toda la zona de Rusia, que es desértico con todos esos fríos que hay, ¿no? En las zonas siberianas, la cantidad de bólidos que han podido caer y esa forma de silenciar. No, a ver, está claro que los rusos tendrían algo que decir. Y, Es que ahí nos andan con tonterías, no, ¿no? ahí directamente, bueno, ahora no lo sé. Vamos a ver, pero antes ha directamente- cambiado en muy pocos años. Antes en directamente Rusia. te mataban, ¿no? O sea,
si te ibas de la boca o decías lo que no tenías que decir, te mataban. Pero es verdad que hay una historia que cambia mucho en cuestiones geopolíticas y es la modernización y entrada en el tablero como un gran actor de China. Yo creo que China tendría algo más que decir, pero sobre todo de todo esto que están desclasificando y que son eventos del 2023, el 2020. O sea, ya no retrotraernos tanto a lo de la Guerra Fría hace 50, 60 años, que al final ahí caso Roswell, el pastel se lo comían entre Estados Unidos y Rusia. Aquí Roswell también lo sacan. Sí, claro, hay referencia total a Roswell. Bueno, a la recuperación del artefacto, del cuerpo, todo. No, te sale cómo están recuperando los cuerpos y además lo pone Roswell. Sí, Spielberg coge lo más granado de todo y hace pues ese batiburrillo suyo, ¿no? Muy bien planteado, de todos los casos más famosos de la ufología. Imagínate sobre todo norteamericana. Imagínate que dentro de 50 años salen los vídeos, sale que lo de Roswell es verdad. Salen los vídeos de Roswell y casualmente son los que metió Spielberg, que es de lo que mucha gente está diciendo. Que son vídeos reales. Que puede haber parte de. Más que la recuperación de cadáveres, que yo obviamente eso creo que no. La foto, el vídeo de Nixon con. ¿Sabes con qué me perturba? Que sigan siendo los hombrecillos grises. Parece una tontería. Pero Spielberg no ha querido innovar y crear un prototipo distinto, como hacen en todas las películas, de ese alienígena. Sino que sigue siendo ese primer prototipo, el que siempre se ha comentado, con esos grandes ojos oscuros. Almendrados, sí. Bueno, es que es el prototipo que durante mucho tiempo, cuando no existía Internet y los medios de comunicación eran, no llegaban a tanta gente como lo hacen ahora, es el prototipo que mucha gente describió, sin conocerse de nada. Todo en caso de abducción. Y sin tener la opción de haber hablado con otra persona, haber leído o haber escuchado sobre otros casos. Entonces, claro, cuando tú tenías esos casos de gente que sin ningún tipo de antecedente sobre el tema hablaba de eso y daba una descripción prácticamente igual todos, claro, se crea un fenotipo de alien, pues eso, delgadito, cabezón, con los ojos almendrados. En este caso, por ejemplo, en la película, si os fijasteis, van vestidos. Llevan una especie de neopreno muy fino pegado al cuerpo, ¿no? Que no siempre se describen así. En este caso, hasta que llegan a Yoda. Se describía, por ejemplo, ET no iba vestido. Por ejemplo. ¿Cómo que no se lo disfrazan de mujer? Sí, de fantasma. Pero que, por cierto, ET luego sale en el Senado Galáctico, ¿no? En Star Wars. En el Senado está. Sí. Salen unos ETs ahí discutiendo. Sí. Pero, por ejemplo, en esta peli, sin embargo, sí que esos aliens que salen pues llevan como una especie de, digo neopreno, que obviamente será otro tejido, ¿no? Pero muy fino pegado al cuerpo. Van vestidos. Como una segunda piel, sí, es así. Sí, van vestidos, ¿no? Y fíjate cómo los que recogen como tú y como yo. en el vídeo que ellos Decoro. En el vídeo que ellos enseñan son pequeños. Pues el son último. Cadáveres, exacto. Y sin embargo, el último debe medir como 2 metros. Es más alto que yo más me lo que quedo los mirando protagonistas. Y además va encorvado, o sea que. Claro, es como que Madre es anciano. mía, si tenía más años que Tutankamón, pero tú lo ves y dices. Es como que Era una momia. Claro, como que es anciano y lo han tenido ahí, pues desde que lo recuperaron en el 47. Claro. Sí. Ha ido creciendo. Además, si analizamos la película en cuanto a propios guiños a su y lo tienen conservado las filmografía. empresas privadas. Sí, bueno, de hecho eso es lo que alude Spielberg desde el Eso principio. es muy Wardex bueno. Es una empresa eso es muy bueno. Es decir, privada. se huye de la empresa pública. Sí, pero aprobada por el Ministerio de Defensa y con Bien, fondos del pero Ministerio tú de Defensa. en una empresa privada puedes blindar de forma completa un contrato de silencio de cualquier trabajador y en el público pues siempre hay cabos sueltos ahí lagunas. Claro, pero es que tú piensas que el desarrollo armamentístico en Estados Unidos lo llevan las empresas privadas. O sea, todos los avances a nivel armamentístico son contratos, por ejemplo, Lockheed Martin, hazme un caza de no sé qué. Sí. DARPA contrata. Claro, entonces al final es lógico. Ellos tienen esas empresas y si quieren, por ejemplo, hacer una operación de en el caso de que hubiera pasado, una operación de ingeniería inversa, lo que hacen es cogen a la empresa privada X y le dicen, mira, tenemos esto, me lo desmontas, me dices cómo funciona y me lo replicas para poder utilizarlo. Pero es que es muy interesante porque no están no están controlados por los militares, sino que son esas. Una clave muy interesante. Sí que es que claro, igual te perdiste el primer cuarto de hora. Al principio. Sin igual, claro. Al principio de la película
precisamente el problema que tienen es, ha habido Una una filtración. ¿Ves? y dice, y el Pentágono nos está llamando. Claro. ¿Qué ha pasado? O sea, que vienen aquí el general no sé qué y vienen los militares. Tienen que Sí, responder pero ante el el que, Pentágono. el que luego tiene la custodia de Pero la estos custodia es seres, una cosa. físicamente es una empresa privada. Sí. Esto es una clave, para mí es muy importante esa clave. Muy importante. Y Bueno, te está diciendo cómo funcionan los estamentos directamente, sobre todo en Estados Unidos. Sí, Claro. pero sobre todo para lo más oculto, lo más secreto de todo, Claro. se va a una zona privada que lo controle esa empresa privada pagando lo que tengan que pagar y el silencio es un silencio privado. Claro. Si tú rompes el silencio, pues imagínate la que se puede montar. Y si tú tienes que un daño colateral, acabar con alguien dentro de un estado, vamos a decir que no puedes, y dentro de una empresa, pues es un tanto distinto. Bueno, pero es que Estados Unidos funciona muy diferente a cómo puede funcionar por La mayor parte de Europa, por ejemplo. España y la mayor Hombre, parte claro, de no lo veo yo aquí en. No, eso, yo qué pero, sé, quiero decir- plus ultra el extraterrestre, pues no. No, pero que se sabe y es conocido que la CIA, por ejemplo, para sus operaciones en el extranjero tienen muchísimas empresas pantalla, o sea, Claro. sociedades Sin bandera. sociedades que parecen ser legales en un país que Sí, se pero es que dedican eso aquí no a la se puede. consultoría y seguramente en España tendrán alguna que se dedicará pues a la consultoría o a la construcción o a cualquier cosa de esas y en realidad es una empresa pantalla de la CIA para poder traer no, que va el ejecutivo de la empresa a un Ellos viaje a sí, España. pero En España realidad, no puede tener sus propias empresas pantalla. ¿Por qué no? ¿Por qué el CNI no va a poder montar dentro del marco de una operación de investigación, por ejemplo, en un país extranjero, una empresa pantalla para que sus agentes puedan ir Estén camuflados claro, de… estén Pero te digo, cubiertos. dentro de su propio país, va a tener todo el gobierno una empresa pantalla. Bueno, pero que es lo que decía Jaime, funcionan de diferente manera. no quiero tirarte la lengua, pero No, pues igual sí que lo tienen. Bueno, lo que vamos a centrarnos un poquito también más en el film, ¿no? pues estamos muy centrados en el film. Sí, no, bueno, en todo lo que provoca, al final, es lo que provoca esta revelación. No nos hemos Es decir, salido del film. de Porque hecho, hayamos no. viajado hacia Rusia. No quiere decir- De hecho, yo creo que es precisamente lo que quiere Spielberg, que se hable sobre esto, sobre la película, sobre Claro. las consecuencias. Estará escuchándolo. Yo pongo un 9,9. Sobre si está escuchando realmente… Spielberg, un saludo de aquí a Steven sobre Spielberg. si realmente estamos preparados o no, sobre si realmente pensamos que los gobiernos tienen aliens o no los tienen. Yo creo que un poco ¿Tú qué crees? también… ¿El qué? ¿Tú crees que se llegó a encontrar y tienen custodiada vida inteligente? Tanto como De otro custodiada… inteligente. A ver, partiendo de que la nuestra es algo de… Tanto como custodiada, o sea, entes vivos, no lo sé. Pero hay muchas evidencias. Primero, bueno, evidencias no, pruebas concretas y reales de que se ha ocultado información. Eso es claro. Lo estamos viendo hasta Lo está con la Luna desclasificando- ahora mismo. o está- sea, lo está desclasificando la NASA. ellos mismos lo están diciendo. dando por buenos que hay decenas, si no cientos de casos en los que se ven objetos que no son capaces de explicar qué son. Hasta eso estamos de acuerdo. Por estadística, yo considero que es inevitable la vida fuera de nuestro planeta. No te digo en la Luna o en Marte, pero sí fuera. Además, tenemos las últimas comparecencias de estos oficiales de Estados Unidos en el Congreso y en el Senado, de estos años atrás, en los que bajo juramento, ojo, que sí, y claro, eso se lo toman claro. con bastante seriedad, dicen que se han recuperado restos biológicos no humanos. Correcto. ¿Vale? Entonces, que puedan, Pueden ser animales. que puedan haber recuperado una nave, un artefacto y que hubiera algo de vida, aunque hayan muerto, ¿no? Que es la teoría de Roswell, Sí, claro. que recuperaron los cuerpos porque los tripulantes murieron. Pues podría ser. O sea, a mí, si mañana lo revelan, no me va a Te da igual. sorprender. No me va a cambiar la vida en nada. Pues Jaime no vendrá al programa. ¿Sabes? El programa de la revelación. En el programa de la Jaime, que revelación queda. vendré para decir, bueno, esto es más o menos lo que íbamos diciendo. ¿eh? Ya sabes. No, pues, Ya nos os lo hemos dije, alejado mucho. Ya os lo dije. No, pero es verdad. A mí no me sorprendería que los tuvieran o que hubieran recuperado algo. Bueno, pues igual que nosotros mandamos sondas, quizás otra civilización mandó una sonda, esa sonda llega a la Tierra y esa civilización ya ni existe. Claro, es que hay tantas posibilidades. Pero el problema no sería que lo hubiera. El problema sería las implicaciones que tendría todo esto. ¿No? Que yo creo que es un poco de lo que nos habla Spielberg. Y yo creo que es algo que sí que hace muy bien. Lo refleja muy bien, sobre todo en el final de la película, con esa aglomeración de gente mirando las pantallas de los móviles.
grabando todo lo que pueden grabar a las afueras de una pequeña emisora local, porque fíjate tú lo que nos quiere transmitir, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que dice que es la mejor película de Spielberg, no estoy de acuerdo, no creo que sea la mejor película de Spielberg. Ni de lejos. Sin embargo, sí que creo que es dejando cuando toca la ciencia ficción, no vamos a hablar de la lista de Schindler, por ejemplo, ¿no? Pero es la más personal, es la más íntima. Es una película de ciencia ficción muy íntima. Habla de él, básicamente, y de sus deseos e ilusiones. Lo ha explicado a posteriori en las diversas premiers que ha habido de la película, que él siempre ha tenido esa ilusión de un gran día, de una gran revelación, porque él cree en eso. Yo creo que es su película más íntima y bebe directamente de las demás. Quizás si apartamos, que tampoco se puede obviar, La Guerra de los Mundos, que es otro tipo de cine alienígena, de ciencia ficción, ¿no? Donde nos plantea, pues bueno, está basado en una novela y es diferente, ¿no? Pero si cogemos su trilogía suya propia, obviamos, como digo, algo que ha llevado al cine La Guerra de los Mundos a partir de, tenemos Encuentros en la tercera fase, E.T., el extraterrestre, y El día de la revelación, ¿no? Yo creo que dejando ahí como un impasse de E.T., el extraterrestre, que es una película, pues quizá, aunque El día de la revelación también tiene pasajes muy infantiloides, porque los tiene, y referencias que no son veladas, ¿no? Como La casa, Mi casa, E.T., ¿no? Todo eso son referencias a su cine. Pero yo creo que bebe directamente, o sea, podría terminar. Yo creo que si la gente se revisiona Encuentros en la tercera fase y te pone 30 años después y empieza el día de la revelación, no pasa nada. 30 o 40 años después. Y empieza el día de la revelación, no pasa nada. O sea, es como una secuela perfectamente, va directa. Porque es ese Spielberg que yo lo veo ilusionado con lo que O sea, el hace. que ve la película, tú recomendarías ver el. Yo hice el ejercicio de ver antes, porque la tenía muy, muy olvidada ya, o no tenía muy presente, Encuentros en la tercera fase, antes de ver el día de la revelación. ¿Dónde la viste? Pues creo que, por ejemplo, lo puedo decir, en Movistar está. ¿Está? A ver, sí, creo que sí, está en Movistar. La vi en Movistar, de hecho, sí. Para verla. Entonces, además es el montaje del director, que es un poquito más larga, o sea, es lo que no le cortaron a Spielberg en su momento. Lo que hemos visto en el cine es el montaje del director. Lo que hemos visto ahora. No, bueno, pero ya me entiendes. Por ejemplo, en ese momento es una de las primeras. ¿Fue entre comillas, 70 y? finales de los 70. Si no te sé decir el año exacto, pero finales de los 70. Igual estamos hablando del 76. Que me perdonen, si no recuerdo mal. Estoy tirando de cabeza y de memoria. Pero claro, es una, entre comillas, de las primeras películas de Spielberg. Hoy en día, Spielberg, junto con ¿qué? Scorsese, Nolan y puede que Eastwood, son de los pocos cineastas que no van a pasar una criba, que no va a haber un productor que les diga esto quítalo, esto ponlo. No pasan por nada. Es decir, montas, es un poco como Santiago Segura aquí, ¿no? Hace lo que quiere con el cine y lo pone y es su película. Por cierto, No, acabo de ver. Se lo pueden producir ellos. Claro. Entonces, Acabo de ver la última de Torrente Presidente. Me ha gustado mucho. yo De verdad, la tengo pendiente, Yo la vi hace poco y la verdad es que no deja Muy buena. títere con cabeza. Muy buena, quiero decir. Qué barbaridad. Es Les da un unos a otros. humor de la situación. Una sátira, del ¿no? país. Total. De verdad, tiene guiños. Yo me reí mucho. No tiene nada que ver con el Torrente clásico. Tiene sus guiños, pero no es esa película verde, ¿no? Que conocemos. Siempre he sido muy fan de la saga, es verdad. Y Torrente te hace reflexionar según que corren. Parece que es un entretenimiento muy interesante. Y muy atrevida. Es buena. Es buena. Bueno, pues, El concepto del guión, la fórmula está muy bien. Hay que tener humor, sea del color que sea. Creo que merece la pena verlo. Ni uno se tiene que ofender ni el otro. Simplemente, bueno, pues es una situación y hace cosas, momentos ultra arriesgados. Pero bueno, ahí queda. Bueno, Bueno, yo, fíjate, pues sí. yo respecto a lo que decía Dani, hay una teoría que dice que Spielberg lo sabe, que Spielberg tiene contactos que le han confirmado todo esto y que tenía que hacer esta película. Que ya no tanto por el hecho de que él quisiera vivir el día de la revelación, sino porque de la misma forma que Kubrick, ¿no? Pues dicen que hizo Eyes Wide Shut. Sí, bueno, con Eyes Wide Shut dicen que lo mataron, ¿no? Sí, claro, por bueno, grabar. al final. No, pero que dicen que Kubrick hizo la grabación de lo de la luna, por sí, ejemplo. sí. Pues hay quien dice que Steven Spielberg había tenido acceso a información muy importante y tal, y querían que lo contara alguien de forma controlada, por lo que hablábamos antes del privado negativo. Sí. Entonces, seguramente Spielberg quería contarlo y además es consciente de que es real, o por lo menos él quiere pensar que es real.
y por eso he hecho esta película, porque esta película a nivel cinematográfico ni tiene un guión espectacular, ni tiene una gran banda sonora, aunque el compositor es La estamos un escuchando genio. todo el programa, ¿eh? Está la banda sonora de fondo. El compositor es un genio que es John Williams, que van desde creo que. Mira, no lo sé, ¿eh? Encuentros en la tercera fase creo que no tiene música, creo, ¿eh? Igual sí, me confundo. De John Williams creo que su primera casi colaboración fue en Tiburón. Que la gente me perdone si me van a decir, ¿qué dices? Pero yo lo estoy tirando de memoria. Pero sí que es verdad que John Williams tiene 93 que años. no ha habido creo ya, ¿eh? ni un solo O sea, impulso fuerte en no. todo el programa. Fijaros, mira. Me falta algo. Es todo el rato así. Y vamos, es muy interesante. Todo nuestro programa estamos escuchando la discografía de esta película. A ver, y está fuerte, ¿eh? es John Williams, sí, pero se nota. Bonito, ¿no? hombre, Pero- es una composición sinfónica, pero yo en la película no la advertí en absoluto. Yo tampoco. Ni hubo un momento de eso, no, que te mete dentro. Me sorprendió. Yo me fijo Yo tampoco, mucho, yo tampoco. me fijo mucho en las músicas, me fijo y las escucho. Bueno, hemos hablado al final que lo hemos debatido muchas veces, ¿no? Yo creo que la banda sonora audiovisual es una parte fundamental de un film. Y en este caso yo lo pensé en cuanto terminó la película y dije, hostia, John Williams, estaba claro que yo tenía claro, no hace falta que miraran los créditos para saber que el compositor era John Williams. Se le escucha, se sabe que es John Williams, pero sí que es cierto que me faltaba algo, me faltaba potencia. Claro, pero es que fíjate, me estamos faltaba. hablando de que es una película que para Spielberg puede que cierre esa trilogía sobre contactos con extraterrestres. Uno. Que es una persona que es, bueno, pues que es aficionado a esto, se sabe que le gusta, que ha dicho muchas veces que quiere vivir el día. Tía, y hace una película, como decía antes, que cinematográficamente, o sea, que no destaca por nada. Es decir, no, la banda sonora para ser John Williams no es la leche. El guión tampoco es que sea un guión, digamos, interesantísimo, porque parece una película que podía haber escrito, sinceramente, un chaval de bachillerato. Luego, en cuanto a imágenes, efectos especiales, no los tiene. O sea, es decir, para lo que estamos el CGI es, es flojito, ¿eh? Para lo que estamos acostumbrados la escena eterna del tren. Para lo que estamos, sí, pero para lo que estamos acostumbrados de Spielberg, sí. Es una peli que dices, hostia, es que no destaca por nada. O sea, lo que más destaca es el concepto. Pero es que igual el es día intencionado. de la revelación es el concepto. Jaime, ¿tú has pensado que igual es eso lo que quería Spielberg? Igual es eso lo que es intencionado todo. Que esto, pues que todo lo de que solo quede parece como una preparación. Sí, parece un poquito como igual es pedante como eso, pero igual es simplemente eso. Igual es que si lo dicen no será para tanto. No, pero te imaginas, es como decir, cuando os lo digan no es para tanto. No, yo creo que, a ver, Nacho, yo creo que inevitablemente una información, una revelación de ese tipo sienta las bases de un cambio a nivel humano brutal para mí, para mí. Yo no soy como Jaime. Yo quizá en lo personal, pues empezaría a plantearme una serie de cosas que hasta ahora no me importaban lo más mínimo, pero yo creo que una revelación de ese calado sienta, como digo, las bases de una nueva sociedad. No sé si mejor o peor, no lo sé, pero implica muchísimas cosas a nivel fundamental. No sé, Dani, con la tecnología que hay, con todas las filtraciones que hay, los accesos de inteligencia artificial, la informatización, me extraña tanto que no hayan soltado más información o no hayan captado un hacker más. Pero a ver, sí que es verdad que no pero puede ser tan sencillo. Eso te lo cuentan en la película. Cada vez que se ha filtrado algo lo han ridiculizado, han dicho que era claro. mentira. ¿Y si ya hemos visto cosas por ejemplo, que son reales? Mira el caso de Bob Lazar. Claro, Bob Lazar es un ejemplo clarísimo. Bob Lazar sale, cuenta que existe el Área 51. ¿Que ha trabajado allí? 20, 30 años antes de que se haga público, Sí, o 40 o 50, no lo lo sé. ridiculizan. Pero es que le borran hasta dónde ha estudiado, los Claro. datos de la seguridad social. Claro, los periodistas cuando lo investigaban decían, a ver, este señor no tiene número de la seguridad social. No, se marcan un Men in Black. No ha con estudiado en ningún el sitio, manual. no hay partida de nacimiento, este señor no existe. Claro. Y el señor decía, no, pues mire, es que yo trabajaba ahí, nos cogía un avión en Las Vegas. Eso es íbamos a tal mentira, sitio, este no ha tal, trabajado sé qué. aquí nunca, Claro, no existe. cuando- claro. No sé si fue Obama o Bill Clinton o uno de estos últimos presidentes que ya hacen oficial, oiga, que sí, que la Área 51 existe. Claro, ya con los satélites de Google y tal ya no podían negar que en esa zona había una base porque están hasta las fotos de la base, ¿no? Otra cosa es lo que se haga en el subsuelo o los prototipos que allí entrenen y prueben y tal. Claro,
Pero dices, bueno, es que a Bob Lazar dicen que es un mentiroso y llevan 40 años diciendo que poco menos que está loco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Pues que Bob Lazar, lo que precisamente contó, la recuperación de artefactos alienígenas y cómo ellos a lo que se dedicaban era a la ingeniería inversa. Pues lo que sale en la película de Independence Day, lo desmontamos para ver cómo funciona y a ver cómo podemos trasladarlo a la tecnología de nuestras empresas y de nuestro ejército, ¿no? Claro. Y eso tiene mucho sentido porque… Sobre todo en el marco privado. Claro, la evolución tecnológica que se ha dado en 100 años, Sí. o sea, en el siglo XX y en los 26 años que llevamos, hostia, es que es muy superior a Claro. la de toda la historia de la humanidad. Tú piensas que en los 90 no había esto, ni lo No, no. imaginábamos. Y estamos hablando de 36 años. Y En cuando- 36 años, tú tienes el mundo en la palma de tu mano, literal. Y cuando puedes nacieron- hacer cualquier cosa desde aquí. Si sabes hacerlo, o sea, puedes hacer cualquier cosa. Cuando nacieron nuestros padres, había pueblos en España que no tenían teléfono, Ni luz eléctrica. agua ni luz. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de hace 60, 70 años. Sí, sí, sí. O sea, el salto tecnológico, que hay quien te lo rebate y dice, no, porque al final hay más inversión, hay más… es exponencial. Dices, bueno, vale. Pero ese salto tecnológico de los computadores a válvulas, a microchips, por ejemplo, eso es muy complicado de explicar. O sea, hay muchos saltos tecnológicos en la historia del siglo XX que son muy complicados. Hay como de, muchos eslabones perdidos, ¿no? Claro, de explicar y que casualmente pues vienen todos de empresas americanas. No sé quién me decía hoy, alguien me decía, pues es que llevan no sé quién, llevan unas chaquetas que las mojas y son como aire acondicionado, ¿no? Que te refrigeran. Y yo le decía, sí, digo, Los días de lluvia. Digo, no, y digo, sí, eso lo llevaban los soldados en Irak en 1990 y pico, Ya ves. en la Primera Guerra de Irak. Digo, y yo me enteré de que eso existía cuando en los años 2000 y mucho lo sacó BMW para los motoristas en verano. Y entonces lo buscas y dices, sí, no, es una tecnología inventada por Estados Unidos para los soldados en el desierto la de Irak. tecnología militar que siempre llega a los 20, 30 años. Claro, y dice, claro, es que Yo creo que ahora menos, pero… Bueno, pero digo, me refiero a la tecnología amortizable para Sí, ti. sí. Es decir, que una cosa que tú puedas comprar y pagar de forma 150 euros. Pero Sí, es que, a nivel doméstico. Claro, Claro, la y tecnología dices- militar te puede llegar antes, pero a ver, ¿quién la produce a gran escala para que Sí. sea a un precio asequible? Claro, No, no. y Que dices, es el caso de la IA, que es al contrario lo que está pasando. La IA ha surgido en el ámbito doméstico y al final se está llevando al militar, claro, y al privado. Pero Tampoco claro, conocemos las super Bueno, IAs que ellos están creando. Que no, pero yo creo que la IA ha funcionado porque precisamente ha sido eso. Porque ha sido a nivel global y doméstico. Si hubiera sido más privado, es más difícil que la IA evolucione al nivel que está evolucionando, ¿eh? ¿Tú no Cuidado. crees que los ministerios de defensa de todos los países, sobre todo Estados Unidos, China y tal, no están detrás de todo el desarrollo público y privado de la IA? Sí, claro, pero que desde un principio, lo que yo me refiero es que desde un principio han estado expuestas al mundo. Han sido de ámbito doméstico, ¿no? Y no privado. ¿Qué ha pasado después? Es decir, no estamos hablando de que la inteligencia artificial, ChatGPT, que hoy tenemos en el móvil, haya nacido hace 20 años Es que eso no lo en sabemos. DARPA. Es que eso no lo sabemos. Claro. Yo creo que no, yo creo que sí que lo podemos saber porque hubiera sido inevitable que se supiera. Es que son conceptos diferentes. Bueno, pero tiene que haber un desarrollo. Hace muchos años que se habla de cómo hay… Esto es quizá no tiene nada que ver, ¿no? Pero de cómo hay bots de trading en los forex y tal que no están registrados ni se sabe quiénes son. Se sabe que son inteligencias artificiales, y te estoy hablando de hace 10, 15 años. ¿eh? Las inteligencias artificiales de las Sí. que hablamos nosotros, estamos hablando de hace un par de años, o Sí. 3, ¿no? Con ChatGPT hace Sí. 2, 3 años. Sí. Estoy hablando de hace tranquilamente 15 años, de entidades que operan en los mercados de divisas que no se sabe muy bien cómo lo hacen, con una operativa altísima de rating de operaciones por segundo. Y cuando se preguntaba a BlackRock, a Vanguard, a todos estos fondos, a bancos, no era nadie. Claro, pero al final estamos hablando de conceptos diferentes. Son bots. Bots siempre ha habido. La verdad es que sí. Siempre Bueno, ha habido. Pero son bots inteligencias artificiales de un nivel más bajo, podemos decir, no más básico. Lo que estamos hablando ahora es un cambio, yo creo que de paradigma totalmente, a nivel social. ¿Cómo nos está cambiando? ¿Cómo nos está cambiando ya?
a todos, en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en todo, la inteligencia artificial. Bueno, ¿no? es una revolución. Es una revolución. Es una revolución. Los que saben de esto, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando llegue la computación cuántica y se haga en el uso doméstico y esa inteligencia artificial trabaje en base a la computación cuántica, nadie se atreve a prever lo que va a suponer eso. Pero dicen que va a ser una revolución mucho más que la ¿Qué industrial. plazo estamos hablando? Dicen, los que saben de esto dicen que en 10, 15 años. Tanto, ¿eh? ¿Tanto? Mucho, es bueno, mucho. A día de hoy hablo de es mucho, integrar, Integrar. la inteligencia artificial con la computación cuántica, que ese va a ser el verdadero salto. Eso va a ser esos qubits de los que tanto se habla, ¿no? Y parece que están en boga de todo el mundo. Ahora, los qubits, cuando eso llegue y se implemente junto a la inteligencia artificial, ese va a ser la verdadera revolución. Eso va a ser lo que es imparable. Y muchos hablan que va a ser cuando se va a producir ahí esa singularidad, ¿no? Que es esa toma de conciencia, no consciencia, sino conciencia de la propia inteligencia artificial sobre el ser humano. De lo que es capaz. De lo que es capaz y que sea capaz de dirimir y decir, cuidado, este es mi enemigo porque este puede darle al botón y apagarme. Y a mí no me conviene que me apaguen. Un poco es lo que ya nos enseñaban en Skynet, ¿no? Es un poco eso al final, ¿no? Si no nos Es han una derribado, revolución. pues contaremos. No es una estas revelación, cosas. es una revolución, que es diferente, ¿no? Bueno, y estamos ahí entre esos dos. Pero como lo fue Internet, Claro. Pero esto dicen que va a superar la revolución que supuso Internet, pero que no nos hacemos ni una ligera idea, ¿eh? Es que yo en realidad, hacemos un ejercicio y que lo haga la gente también en sus casas. Hace Que se ponga calor para hacer. No, pero me refiero de pensar, Nacho. Ah, vale, Puedes vale. pensar con el aire acondicionado. Aquí no tenemos, pero podemos pensar con aire No, acondicionado. aquí nos soplamos de una Pero vez, no tenemos mosquitos este año, que ya es algo. ¿Cómo? Por lo menos. Este año no, hace 2 semanas había. Bueno, pues no sé, hace 2 semanas yo no No, estaba ahora no. grabando, pero me Verás. acuerdo el año pasado. Mira, mosquitillo Hay acaba de mosquitos. pasar, Bueno, sí. no hemos dicho nada. No ¿vale? menciones. No, pero bueno, lo que yo digo, el ejercicio, porque yo lo hago, por ejemplo, ¿no? Yo intento entender o vislumbrar, podemos decir, qué va a suponer. O sea, ¿por qué esta gente, los que saben, los verdaderos popes, Sam Altman, cualquiera, ¿no? Que sabe lo que viene con la inteligencia artificial, que está trabajando en ella, que ha ayudado a generar todo esto que hoy tenemos y que están preparándose para lo que va a venir? Yo intento hacer el ejercicio de pensar, vale, pero ¿qué va a suponer, ¿no? Para nosotros? Porque a mí me cuesta pensar en qué puede suponer para mí un cambio tan bestial, tan brutal a nivel político, a nivel global, ¿no? O social incluso. La inteligencia artificial que tiene que venir, no esta, la que tiene que venir. Porque esta tengo clara que es como un asistente. No dejamos de tratarla como un asistente del ser humano, ¿verdad? Pero la gente que intenta hacer un ejercicio, a mí me cuesta entenderlo, ¿eh? O sea, yo no soy capaz de vislumbrar un futuro en el que la inteligencia artificial sea como tan importante como quieren hacernos ver y como están prediciendo que va a ser. Es decir, va a ser un salto, lo están diciendo, ¿eh? No, en la humanidad no ha vivido nada igual. Eso es lo que dicen, ¿eh? No es la revolución industrial 4.0, es algo que va más allá. Entonces, yo intento pensar cómo puede sucederse ese cambio. Porque como no te imaginas hasta dónde puede llegar. Claro, tu es mente eso. no Pues puede entonces, asimilar esos que eso saltos. es, ahí voy. Es un Es poco como un salto evolutivo. Eso es exacto, es las estrellas, es el universo. No sabemos lo que hay. No sabemos ni interpretarlo, ¿no? A ver si no tenemos que volver a las cavernas para protegernos de ese Nacho, gran las salto. cavernas, ¿no? La semana pasada en el programa dijiste Pues mira, la ahora- mano soplada, así me reí. Pero os reiréis. Luego vendréis todos detrás de mí y dice, oye, ¿dónde dijiste que había que ir exactamente? ¿Cuál es la zona de revelación dentro de la Tierra? No, pero Seguidme. fíjate que ¿Qué? al final, si miramos el mundo como está y como ha estado, no suele ser difícil encontrar una obra de ciencia ficción, empezando por las de Julio Verne, en las que te relatan de forma acertada cómo es el futuro. Seguramente tendremos ya algún libro y alguna película que habrá acertado de cómo va a ser el futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la intervención de la inteligencia artificial, ¿no? En nuestra vida. Yo, desde luego, ya la utilizo para trabajar. Sí, claro, claro. Por eso te digo, pero ahora mismo es lo que te digo, ¿no? La inteligencia artificial con la que nosotros jugamos, por así decirle, a nivel doméstico, no es más que un mero asistente. Oye, ChatGPT me va a ayudar a realizar estas tareas. Las puedo incluso ya, si sé un poquito, con algunas otras, puedo incluso automatizarlas. Pero claro, no dejan de ser sustituciones, ¿no? De lo que nosotros hacemos, facilitaciones de nuestro trabajo, de nuestro día a día. ¿Qué se vendrá? ¿Qué nos están avisando que se vendrá tan grande como para que no seamos capaces de concebirlo? Bueno, Claro, igual pero es es que para fíjate que apuestes por ella. a día de hoy la inteligencia artificial está limitada al conocimiento humano. Es decir,
La inteligencia artificial únicamente puede darte respuestas que un humano ha dado ya antes. Sí, va a revisar todo mucho más rápido. Por ejemplo, cuando un programador le pide revísame este código, pues lo que a alguien le podría costar una semana, la inteligencia artificial te lo va a revisar en 10 minutos. Oye, mira, aquí tienes un error. O, por ejemplo, si le pides que te busque jurisprudencia, claro, pues si a mí me cuesta una hora leerme 40 sentencias… Hola. ¿Tú le metes esas 40 ¿Solo? sentencias ahí? Hombre, porque en las… Me lee en muy las- buena Lectura lectura. en diagonal tan rápida. en las co- Ay, qué tonto eres, Nacho, a veces. Porque en las compilaciones de jurisprudencia te ponen el título y un resumen de 3 líneas de qué va. Claro, es que estamos acostumbrados a los ciudadanos a leer sentencias y son extensísimas. Sí, no, bueno, da igual. Pero te reduce el trabajo muchísimo, pero siempre se queda ahí, ¿no? En el conocimiento humano. Por eso es importante el tema de la cuántica, porque es cuando dicen que va a poder pensar por sí mismo. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto podrá adquirir esos conocimientos por experiencia, pero por experiencias reales. Claro. Porque ahora la experiencia de la IA es el entrenamiento que tú le das, la Sí, un información machine que tú le learning das. al final, sí. Pero ¿cuándo tendrá su propia experiencia? Y bueno, veremos, porque al final el tema de los ordenadores cuánticos, El que es por lo que autoaprendizaje dicen, es que es… Al final, la irrupción de lo a priori, y muy básicamente, la irrupción de la cuántica a nivel inteligencia artificial sería más velocidad de computación de datos. Vamos a dejarlo ahí. Eso es lo básico. Pero claro, de ahí pero esto es como a todo el salto. Acuérdate que al principio teníamos los 486, luego de repente Microsoft sacó los Pentium, No, luego el tenía Pentium 250. Un ordenador el era una 500. habitación entera, ¿no? Claro, y entonces con los ordenadores cuánticos pasa lo mismo. O sea, han empezado a hacer los prototipos, cada vez les cuesta menos, porque una vez tienes uno y sabes cómo se hacen, producir qubits, con lo cual ya no los hacen de 8, los hacen de 16, luego de 64, 128, o sea, ya hay de, no sé si de 500 o de, Sí, me parece 512 creo. creo Sí. es- Porque se mueven en la misma mecánica. Exacto. Pero bueno, Entonces, al final, cuando sea más barato, entre comillas, producir esos qubits, pues bueno, pues podrán… Y esto será progresivo, o sea, será logarítmico. Además, fíjate, ¿Sabes? Jaime, Una progresión totalmente… esto que has dicho de la evolución informática a nivel informático, ¿no? Viene de lujo para que la gente entienda en qué Perdón, momento estamos. no, progresión geométrica. que he dicho que- Una progresión geométrica. Una progresión geométrica. Viene de lujo para saber, pero para saber en qué momento nos encontramos con la computación cuántica. Ahora mismo un ordenador cuántico ocupa casi una habitación. Claro, estamos como… ¿Un aquel- ordenador cuántico? Sí, Tan sí. grande. No Sí, me sí, imaginaba sí. yo. Sí, esa- bueno, esa estamos dimensión. como en el principio fundamental de la informática, cuando estamos ocupaba una habitación en- IBM, una habitación de IBM entera, ¿no? ¿Cuánto ha tardado? Eso, en dejar de ocupar una habitación y estar en nuestras Sí. manos ahora, 40, 50 años. Pero ahora irá al doble de velocidad. Claro, el tema es ese. Y no solo eso, hay un ingrediente más Al doble en el no, cóctel, la muchísimo inteligencia artificial. Al doble no. Bueno, señores, El Día de la Revelación. Bueno, una película que el que lo haya escuchado, pues, Que hay que ver para poder criticar. hay que ver para poder hablar de ella. Bueno, ha sido un spoiler con cariño, sobre todo dirigido a aquellas personas que la hayan visto. Y pues si quieren ponernos la reflexión, decir, "Oye, pues a mí me ha parecido esto, me ha parecido apoteósica por algo que seguramente se nos haya escapado y no hayamos comprendido. Que- Sobre todo a ti que entraste tarde. Sobre todo el inicio, claro, yo no sabía que había militares hasta ahora, claro. Es lo que tiene huir de la película cuando tienes que estar dentro. Dentro de 20 años o 30 escucharemos estos podcasts y diremos, éramos auténticos imbéciles. ¿Sabes? O no, o todo lo que decíamos se cumplió, Todo lo que imagínate. se cumplió. Puede ser las dos cosas. Sí, sí, vaticinamos aquí cosas maravillosas. Bueno, gracias. Profesor Arenas, Buenas noches, Nacho. a dormir. Cuando veas para casa, mira al cielo, a ver si ves algo. Vale. Y lo dejo. Pero, Oye, esto es como profecías que te lanza. Está muy subido con las profecías. No. Tú con la moto ahí vas mirando para Yo arriba. con la moto miro la carretera para ahí. Que te encuentras, bueno, con aire acondicionado gratuito. Mr. Krell, Dani Ligueras. Muchas gracias, fantástico. chicos. Buenas noches. Bueno, Fantástico. que la gente vaya a ver la Más de película, cine, más de cine. Hay que hacer alguna de terror de cine, cosas de esas. Hombre, hemos hecho sobre el Mira, exorcista, se hizo uno, ¿no? Sí, no sé. Alguna de terror tiene que haber porque el de al lado me lo dijo que iba a ir a otra película. Iba a ver Hombre, una de creo que terror. era esta Obsession, si no recuerdo mal. Muy bien. Sí, Dicen bueno. que es muy buena. La veremos. La veremos. Así que, bueno. Pues nada, hasta aquí. Si ustedes tienen alguna pista más
del día de la revelación real, háganoslo saber, que lo haremos público. ¿Quién sabe? Igual somos los elegidos para decirlo los primeros. Nosotros lo dejamos allí. Muchas gracias. La próxima semana más aquí Abismo en Aragón Radio.